Villa Paisano. Fueron libres los pueblos americanos. Hasta las 13. 100% Nora por Nacional. Nora Brioso en tu radio. Ay, qué lindo escuchar el sol del 25, viste que te da un sentimiento patriótico. Y estamos ya en línea con uno de los divulgadores de historia más importantes de la Argentina, que además es periodista, que trabajó como editor de muchas revistas como Noticia, El Gráfico, Newsweek, y que tiene muchos libros publicados de historia en nuestro país, historias inesperadas de la historia argentina, historia de corceles, insólitas, Belgrano, romances, historia de la Belle Époque argentina y muchos más. Y bueno, lo saludamos a Daniel Balmaceda en esta mañana. Hola Daniel, bienvenido, buen día. Hola Nora, buen día, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Pero muy bien, muy bien. Bueno, ahí estábamos, no sé si llegaste a escuchar el sol del 25, ya estábamos con el espíritu patrio. Sí, estaba escuchando, te cuento que tengo mucho retorno y estoy escuchando la producción. Ah, bueno, Dices bueno. a Pato a ver si lo puede... Pato, resolver. vos querés estar en todos lados, Pato. Estamos resolviendo. Y yo... Bueno, trataré de acomodarme porque escucharme, ahí estoy bien, pero... A ver perdóname, ahí. ¿no? Pero estaba confundido, ahí estamos bárbaros. Ah, estamos bárbaros. Bueno, decíamos, ahí a un pasito del 25 de mayo, te recibíamos con el sol del 25 por la Sole, y queremos, bueno, revivir un poco este espíritu, ¿no? ¿Qué festejamos o celebramos el 25 de mayo y cómo fue esta semana, ¿no? En la historia. Claro, vos sabés que es la celebración más antigua de la patria porque el primer 25 de mayo que se celebró fue el de 1811 ya. Es decir, que al año Claro. siguiente hubo un baile en el Cabildo, se hizo un baile en el piso, en la planta alta del Cabildo, Ajá. que curiosamente, para aquella época, tuvo la particularidad de que duró hasta las 2 de la mañana. Un montón para Y vos esa sabés época, que claro. mira, las tertulias en general comenzaban a las 8 de la noche, las reuniones de amigos, de familias, etcétera, con baile a veces, pero siempre sí con música, mate y chocolate. Empezaban a las 8 de la noche y el horario más lejano era a las 12. Claro. Así que imagínate lo que fue aquella celebración, que estiraron un poco el baile y la diversión, y a partir de allí, todo el tiempo, los 25 de mayo se iban celebrando y cada vez que la fiesta iba creciendo más, entonces existía lo que se llamaba las fiestas mayas, en Ajá. las que por ejemplo, hacia 1830, 36, vos empezabas a celebrar ya, digamos, a partir del 18 de mayo, había actividades en las plazas de todo el territorio y con la gran celebración del último día, del 25. Así que estamos en vísperas de la celebración más lejana, porque justamente fue el hecho trascendente, y ya respondiendo a lo que vos decías, lo que logramos ese 25 de mayo en 1810 fue ser autónomos, empezar a gobernarnos por nosotros mismos sin que España o cualquier gobierno foráneo nos impusiera a nosotros los gobernantes, los empezamos a elegir entre nosotros mismos. Claro, pero también pensaba, ¿no? Ser libres, por un lado, y seguramente este festejo y el baile tenía que ver con ese sentimiento, ¿no? De libertad, de alguna manera. Exacto, sin embargo, para la libertad nos faltaba llegar al 16. Claro, claro. Porque lo único que se alcanzó fue, esto ocurrió en Buenos Aires, seguramente la ciudad más importante del virreinato del Río de la Plata, pero después había que transmitir esto a todo el territorio, extenso territorio complicado inclusive para las comunicaciones, y era el primer paso que se daba. Claro, El para entender, camino era hacia la libertad. para entender la semana, empieza con el 22 de mayo, estaban todos en el cabildo, se arma un cabildo abierto, ¿y cómo va así, cómo es la progresión de estos días, de esta semana? El 18 recibimos la noticia de que una de las juntas que gobernaba en España en nombre de Fernando VII,
porque Fernando VII era prisionero de Napoleón, una de las principales juntas que gobernaban España, de vecinos, la de Sevilla, había caído. Ujú. Y en la información del diario que llegó a Buenos Aires, decían que la de Cádiz, que era la más importante después, Cádiz, la ciudad de Cádiz estaba siendo invadida por el ejército de Napoleón, con lo que evidentemente iba a caer también. Y eso generó la discusión de, ¿y el virrey que tenemos? ¿A quién responde? No Claro. responde al rey porque está prisionero. Ahora no responde a las juntas porque casi no hay juntas. ¿Qué hacemos nosotros? Esa discusión es la que llevó al martes 22 de mayo a el Cabildo Abierto, en donde unos 250 vecinos votaron que era lo que teníamos que hacer. Ese Claro. Cabildo Abierto fue lo que generó después, desembocó en el 25 de mayo, pero fue fundamental por los debates, las discusiones y el deseo del pueblo o de los vecinos principales del pueblo de cuál era el rumbo a seguir. Las reuniones eran, bueno, en este caso vos decís, se juntan en el cabildo, pero también había reuniones en las casas, la gente empezaba a reunirse en esa época para hablar de cuáles iban a ser los pasos a seguir. Eso fue un paso antes del Cabildo Abierto y después, porque cuando se conoció la noticia, se reunieron en algunas casas, por ejemplo, en la de Viamonte, que Ujú. era el segundo jefe de patricios, se reunieron también en la casa de Martín Rodríguez, que era el jefe, el comandante de los húsares, y, y allí participaban Belgrano, Castelli, Mateu, Saavedra mismo, y después se trasladaron un poco más lejos. Es muy curioso porque se trasladaron más lejos porque la casa de Martín Rodríguez era a 2 cuadras de la plaza y Ajá. para poder conferenciar tranquilos se fueron a la casa de Rodríguez Peña, que era a 6 cuadras de la plaza, y ahí ya se sentían que estaban como más, Súper un poco más lejos, protegidos, un claro. poco más lejos. Así que en la casa de Rodríguez Peña, después del Cabildo Abierto, todas las reuniones de los patriotas se concentraron en la casa de Rodríguez Peña, que vivía enfrente de la iglesia San Miguel, hoy diríamos Suipache Bartolomé Mitre. Bueno, se reunieron allí y por las noches salían a comprar dulces y cosas para armar una mesa de dulces para tener que comer mientras se discutía. Y en esa casa, a la noche, el 24 de la noche, se armó la lista de los cuales tenían que ser los 9 integrantes de la Junta que iba a asumir finalmente el 25 de mayo. O sea, todo siempre con comida, me decías. Antes era música, mate y chocolate, y acá en la casa de los Rodríguez Peña y Viamonte eran dulces, un vinito había seguramente también. Por, por supuesto, y mate y chocolate Mate y caliente, pero chocolate vos sabés que caliente. ahí te agrego, porque entonces, ya que hablaste del Cabildo del 22, el Cabildo Abierto empezó a las 8 de la mañana y Ah, terminó a las 12 de la noche. Había que escuchar a cada uno con su pequeño discurso, wow. entonces fue muy largo y en el medio pidieron lo que hoy llamaríamos un delivery, un Rappi, a un fondero que se llamaba Andrés Verdial, que cayó al Cabildo con fuentes y comida y botellones de vino y chocolate caliente, justamente para que los que estaban allí reunidos ya les hacía ruido la panza, así que también hubo gastronomía Hubo en gastronomía. el Cabildo Abierto. ¿Y llovía o no llovía? El tema de la lluvia, viste que, claro, los paraguas, ¿era por la lluvia? Cómo era ese momento? ¿Cómo fue? ¿Se pudo volver a ese? Definitivamente, eso Sí, fue un tema muy importante para la época, la lluvia, para el 25 de mayo, porque ellos venían desde la noche reunidos para imponer esta junta y lo que querían, además de reunir firmas de casi 400 vecinos, querían tener una plaza de gente presionando al cabildo, a los funcionarios del cabildo para que aceptaran esta junta. ajá. Entonces, la lluvia les complicó esa convocatoria. Porque vos, Ah, cuando llovía, no andabas caminando por las calles, todo era todo se embarraba, claro, no solo tenías teníamos una parte, asfalto, claro, es verdad. nada, todo Nada. el mundo andaba caminando, por lo general. Había 4 o 5 cuadras de Florida que estaban empedradas, pero todo el resto era un barrial. Entonces, justamente para el proyecto, para el plan de los patriotas, la lluvia nos jugó en contra, por eso se sabe que llovió.
Pero te aclaro una cosa, Sí, había paraguas en aquella época, muy pocos, y eran más de un elemento de lujo, más chicos que los que conocemos nosotros, funcionaban inclusive como sombrilla o paraguas y no eran muy impermeables que digamos, claro. pero te diría que si en la plaza hubo, habría habido dos como mucho, porque tampoco era mucha gente la que se convocó entre los jóvenes para meter presión, porque por las condiciones climáticas, Por así la que lluvia. mucho Ah, paraguas, mira. Porque entonces la la foto lluvia que tenemos no, de no jugó. en la imaginación del cabildo y la plaza llena de gente y demás no era tan así. Era poquita gente que estaba ahí abajo con la lluvia, mojándose. Exactamente, era poca gente y te diría que en muchos casos se ponían en la recoba del cabildo para protegerse de la lluvia o en una recoba que cruzaba la Plaza de Mayo, que atravesaba la Plaza de Mayo, donde hoy está el- el- la pirámide de Mayo. Había una gran construcción gigante, inmensa, con negocios y todo, como si fuera un shopping de Sí. la época, y allí se protegían de la lluvia. La verdad es que no, la plaza estaba un poco despoblada. Un poco vacía. ¿Y los pastelitos estaban? Porque decían que había pastelitos calientes, ¿qué más? Había empanaditas criollas, o sea que si había mucha lluvia tampoco había muchos vendedores ambulantes. En general, los vendedores se colocaban en la recoba a vender. Ah, En un día normal, vos tenías toda la recoba llena de ollas y de vendedores de empanadas, y en los costados, inevitablemente, llueva o no llueva, se vendía todos los productos de mercados, donde hoy está el Banco Nación, es decir, al costado de la Casa Rosada, o del otro lado, que está el Ministerio de Economía, que estaba ocupado esa zona por carniceros. Estaba bien distribuida todos los alrededores de la plaza con los temas de dónde se vendía fruta, dónde se vendía pescado, dónde se vendían gallinas vivas, gallinas muertas, carne. Todo estaba muy, muy dividido. Y esa recoba justamente era para las comidas más bien al paso, y vos ajá, sabés que justamente las empanadas eran una comida al paso en aquel tiempo. Era como comprarte alfajores. claro. Pasar por Ibas el caminando por la kiosco. calle, te comías un par de empanadas, pero en Ajá. ningún momento las llevabas que comías empanadas en tu casa en la mesa, en un plato, como si comieras un alfajor en un plato, sentarte en una mesa para comer un alfajor. La empanada se comía en la calle y era una comida de paso. Claro, pasaban directamente. O sea que esta noche, sábado 24 de la noche, ahí se juntan y dicen, bueno, vamos a buscar firmas. O sea que el otro día que van casa por casa, ¿cómo juntan las Fue así. firmas? Ma- en la casa de Rodríguez Peña, el jueves, el 24 de la noche, que fue jueves, Mateu y Beruti en una mesa empezaron a escribir la lista de quiénes tenían que ser los integrantes de la Junta. Sí, Una vez que tuvieron los nombres y que todos los que estaban reunidos ahí la aprobaron, salieron a buscar entre los vecinos, entre los que sabían que eran partidarios y sobre todo entre la juventud, que todos firmaran. Esa tarea se hizo por la noche y después se retomó en medio de la lluvia por la mañana. ajá. Y a media mañana llegaron con esa lista al cabildo diciéndoles, estos son los que el pueblo quiere que sean los integrantes de esta Junta de Buenos Aires. Y el Perfecto. cabildo se vio eh, sin otro remedio que aceptar. Consultaron en realidad al virrey, que estaba en el fuerte estaba donde está la Casa Rosada, cruzaron la plaza para ir a consultarle, y el virrey resignado dijo sí, aceptemos esta junta, y así fue como a eso de las 3 de la tarde eh, salieron al balcón después de jurar ante los santos evangelios. Salieron los nuevos integrantes, ya se había mejorado un poco el tiempo, Aparece el saludaron a los sol pocos que había y después bajaron y caminaron hasta el fuerte. y ahí aparece el sol del 25 seguramente. Como esta Bueno, idea de esperanza, ¿no? Más que nada. bueno, pero vos sabés que El Sol del 25 fue una canción que se creó en 1910. Claro, claro. Y entonces, sí, allí hubo, en el centenario de la Revolución de Mayo, hubo una vigilia el 24, la plaza estaba colmada, la costa también, sobre todo los jóvenes se quedaron en esa vigilia, y al 25 de mayo por la mañana
sí se acercaron todos a la costa y cantaron la canción El sol del 25 viene asomando. Wow, qué bárbaro. Bueno, ahí con Sí. ese sol nos vamos a quedar en el día de hoy. Dani, como siempre, un placer escucharte. La verdad que tenés nada, nos llevas a ese momento. Es como que vi el cabildo, vi a la gente, sentí el lugar, el momento histórico. Muchas gracias, siempre un placer Genial, escucharte. genial, Nora. Muchas gracias a vos, te mando un beso grande. ¿Cómo te seguimos para la gente que te quiera seguir y conocer más de todas tus historias? Estás en... Dani Balmaceda, vos me seguís, Dani Yo te sigo, sí. Balmaceda en Instagram, sí, nos seguimos, sí, sí. @Dani Balmaceda, así lo siguen, que tiene tantas historias hermosas y siempre tan profesional para contarlos de una manera clarísima. Besitos, Dani, buen fin de Otro, semana. Nora, chao, chao, gracias. Chau, chau. 100% Nora.